Bien, pues empezamos nuestro segundo capítulo, ¿no? Ya en el primer capítulo, todos ustedes han desarrollado lo siguiente, y eso vamos a revisar, como comenté hace un instante, de manera individual, ¿no? Todos han hecho mínimamente el planteamiento del problema. Luego han hecho la formulación del problema o pregunta de investigación. Luego han planteado los objetivos de la investigación. Luego han planteado la justificación con sus características cada cual. Algunos han puesto las limitaciones del estudio. Han puesto la delimitación del estudio. Y hemos terminado el primer capítulo con los aspectos éticos. Entonces, nuestro primer capítulo mínimamente tiene todo este contenido. Y prácticamente todos lo han hecho de esa manera, y por eso habíamos también puesto como referencia lo que la universidad nos pide, que en realidad, pues con la metodología que yo sigo desde hace tiempo, es bastante compatible. Bien, ahora vamos a ver el capítulo 2, que es el marco teórico. El marco teórico. En realidad, para desarrollar el marco teórico lo he dividido en dos partes, porque tiene contenidos distintos. Y la primera parte ya ustedes han avanzado bastante, como vamos a ver en un momento. La mayoría, casi todos, excepto algunos muy pocos de ustedes no han considerado antecedentes. Y bueno, van a tener que hacerlo. Entonces, el marco teórico, como dice su nombre, no es otra cosa que conceptos, definiciones, ¿no? Conceptos. Todos los conceptos completos posibles de vuestro trabajo de investigación, de vuestro tema, ¿no? Entonces ahí están las bases teóricas, ¿no? Es un marco conceptual. Y luego de ello incluye los antecedentes. Justamente aquí en la lámina que corresponda voy a ampliar un poco. ¿Qué diferencia hay entre los antecedentes que ya han avanzado casi todos ustedes con los que van a considerar acá? Eso vamos a revisar en unos instantes. Luego tienen la definición de términos básicos, ¿no? Ahí vamos a justamente eso, definir términos. Alguno de ustedes se adelantó. Uno, de todos los trabajos, uno, si mal no estoy, uno, ha considerado términos. Bueno, todavía no correspondía, pero ha considerado ya. Pueden definir los términos operacionales. Esto va a depender. Y para la búsqueda de vuestra información, las palabras clave, ¿no? Estas palabras clave, esta no es parte de la redacción, es simplemente un recuerdo. No está, las palabras clave no está escrito en el marco teórico. Bueno, esa sería la primera parte del marco teórico. Como les decía,
Lo que van a buscar en realidad es esto, toda la teoría, porque los antecedentes ya los tienen casi todos ustedes, solamente que tienen que completar. Aquí lo que van a hacer es completar básicamente y darle una estructura mucho más, digamos, más académica. Porque en el primer capítulo lo que han hecho es hacer referencia para argumentar su planteamiento del problema de los antecedentes. Aquí van a consignar los antecedentes en su in extenso. Bien, la segunda parte, una vez que ustedes hayan terminado estos dos elementos básicos, todos los conceptos, que es largo, el marco teórico es la parte más larga de todo proyecto de investigación. Son muchas páginas, porque los conceptos son un montón. A ver, se me ocurre alguno de los relacionados a lo que están ustedes estudiando. Digamos, la asfixia neonatal es una de las variables. Van a tener que desarrollar desde el concepto, la etiología, etiopatogenia, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, tipos, todo, toda la teoría. A ver, se me ocurre otro ejemplo. Depresión, ansiedad y depresión, que alguno de ustedes está. Y ahí son dos variables. Uno es ansiedad, otro es depresión. Igual, desarrollo, concepto, etiología, fisiopatología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es largo lo que hay que desarrollar en la teoría. Y los antecedentes, que la mayor parte de ustedes, hay algunos de ustedes que han puesto hasta 8, 10 antecedentes, algunos han puesto 5, 4 antecedentes, y algunos pocos no han puesto ni un antecedente. Ellos sí lo van a tener más difícil, ¿no? Porque recién supongo tendrán que buscar sus antecedentes. Bueno, una vez terminado ello, que para ello tenemos un par de semanas, esta y la siguiente, vamos a trabajar las variables de investigación. Es más, para yo poder apoyarlos, estas variables las vamos a identificar en la revisión de vuestro trabajo. Como les comenté, jueves y viernes, este y el siguiente, al revisar individualmente cada uno de vuestros trabajos, seguramente que ustedes van a estar con el trabajo a la mano. Voy a aprovechar para decirles cuáles son sus variables, que de hecho ya las deben saber, pero si hubiera alguna duda, decirles su variable es esta y esta y esta, ¿no? Entonces ya ustedes tienen una idea mucho más clara de las variables. Vamos a operacionalizar las variables porque de esta operacionalización de variables que la tienen que hacer muy bien, en el tercer capítulo se va a elaborar el instrumento de recolección de datos. Entonces, si no hacemos una buena operacionalización de variables, no vamos a tener un buen instrumento. Entonces ahí se va a hacer la matriz y terminaremos el marco teórico o el segundo capítulo con hipótesis de investigación, ¿no? Ahí terminamos y luego de esto viene el segundo aporte. La segunda calificación. Bien, eso es lo que vamos a desarrollar, jóvenes, en este segundo aporte, este segundo capítulo. Entonces, vayamos a ser más específicos en nuestro segundo capítulo.
Comparto algunos conceptos sobre marco teórico, por ejemplo, espacio que le permite al investigador describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un plano teórico. O consiste en la articulación de las teorías científicas con las ideas, conceptos y experiencias que tienen los investigadores sobre el tema. O la relación lógica de las teorías y conceptos permite formular hipótesis que den respuestas a las preguntas o expliquen el problema relacionado a las variables. O es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico del problema general que trata la investigación. O es el análisis y la exposición de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el estudio o para la investigación. Entonces, todas esas son, digamos, conceptos extraídos de la bibliografía, pero en concreto, jóvenes, en concreto, el marco teórico no es otra cosa que el desarrollo de la teoría de interés para vuestra investigación. En concreto, desarrolla detalladamente en qué consiste, qué significa cada una de sus variables. Si están hablando factores de preeclampsia, desarrolla todo lo que es preeclampsia. Están planteando ansiedad, desarrolla todo lo que es ansiedad. Están planteando dehiscencia de anastomosis quirúrgica, desarrolla todo lo que es la cirugía, la anastomosis y en qué consiste la dehiscencia. Y así sucesivamente. Por eso les decía, es largo. Pero esa teoría es de interés para ustedes, para el investigador, porque además va a permitir, a través del desarrollo teórico, que ustedes entiendan de mejor manera y de manera detallada y profunda qué es lo que quieren investigar, en qué consiste lo que ustedes mismos han planteado como investigación. Y esto les va a permitir convertirse, como les dije al inicio, en expertos de su propio tema, ¿no? Van a conocer muy detalladamente su propio tema de investigación. Bueno, ¿y para qué sirve entonces esto? ¿No? Les decía. Primero, porque a través de la revisión de la teoría y de los antecedentes, ustedes van a identificar si otros estudios han tenido algunos errores que no los van a volver a cometer ustedes. Entonces, teniendo un conocimiento detallado de su propia teoría, más los antecedentes, ¿no? Más los antecedentes, ustedes podrán prevenir errores o corregir desde el diseño inclusive. Por eso les decía en los antecedentes, bueno, en el momento de antecedentes hablaremos eso de las características. Les va a permitir orientar mejor el estudio de investigación. La orientación básicamente es, voy a hacer un prospectivo, voy a hacer un retrospectivo. Entonces, ¿a esto qué diseño le corresponde? Van a poder entender de mejor manera esa relación. ¿Qué la haremos? Claro, esto nos corresponde hacer en el capítulo 3. Pero para eso ya tenemos la base teórica, ¿no? Evidentemente les va a permitir ampliar el horizonte. Cuando decimos ampliar el horizonte, aquí ustedes quizás van a poder decir agregar aspectos que no los habían considerado.
mirar más allá de lo que ya han mirado hasta este momento, de su propio tema, y quizás hacer algunas modificaciones, darle más consistencia a vuestro propio tema, ¿no? Por eso, hasta ahora, desde el título, todavía es un borrador. Todo el primer capítulo todavía es un borrador que irá tomando consistencia conforme vamos avanzando el proyecto. Van a ustedes consolidar su hipótesis. Consolida vuestra hipótesis porque, como habíamos comentado, y de hecho ustedes lo han visto, desde que han planteado su tema de investigación, ustedes ya sabían cuál era vuestra hipótesis, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hemos comentado cuando plantearon el tema, cuando cada una de ustedes ha imaginado un tema de investigación? Decía, si voy a plantear este tema, mi resultado posiblemente va a ser tal cosa. Ya estaban imaginando una hipótesis. Ahora que tengan una base teórica sólida, detallada, pues vuestra hipótesis va a ser bastante consistente, ¿no? Y pueden también identificar otras líneas de investigación. Es decir, aparte de lo que ustedes ya han planteado, quizás alguno de ustedes va a darse cuenta de que también hay otras cosas respecto a lo que han planteado ustedes que podrían estudiarse, que no necesariamente las van a incorporar, pero puede ser otro estudio, ¿no? Y evidentemente van a tener un marco de referencia, una referencia para que cuando ustedes tengan sus resultados, los puedan interpretar de mejor manera. Por eso les decía, sobre todo los antecedentes son fundamentales, porque ustedes se tienen que apoyar para sacar sus conclusiones, para hacer su análisis y sobre todo para interpretar los resultados que obtengan, ¿no? Entonces, es fundamental. Eso, ¿no? Una mirada más amplia de vuestro propio problema de investigación. Van a poder escoger, ¿no? Acá dice organización escrito, pero van a poder escoger, si decimos hechos significativos, en realidad lo que están haciendo es escoger, precisar lo más trascendente de vuestros resultados, justamente por ese conocimiento detallado que van a adquirir al desarrollar la teoría. Ahora, esta teoría que ustedes van a sacar de la bibliografía de los libros no está pues en términos de investigación, pero van a relacionar esa teoría a la aplicación en la investigación en medicina. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el desarrollo adecuado del marco teórico. Y lo otro, bastante importante, este nexo o esta transición de la teoría a la práctica. ¿Qué es la teoría? En su primer capítulo tienen ustedes los objetivos y en el segundo capítulo tienen el marco teórico, conceptos.
Estos dos van a tener que ser medidos, hay que medir. En eso consiste la investigación. Y de esta medición saldrán los resultados. ¿Y los resultados qué cosas son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se muestran los resultados? Con números. Entonces, he ahí esa relación. ¿Cómo convierto yo las letras que escribo en los objetivos en números que me permiten medir mi trabajo de investigación? Ese es el otro valor que tiene el marco teórico. Entonces, lo que pretendemos con el marco teórico es eso, ¿no? Recoger el problema de investigación. Todos ustedes tienen su problema de investigación escrito, claramente escrito, toditos, sin excepción. Ese problema lo voy a transformar en resultados. ¿Y este resultado qué cosa es? Es la solución del problema. Esto ya hemos hablado más de una vez, ¿no? Bien, también ya habíamos dicho que todo lo que ustedes han explicado en su planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema, ¿qué cosa es? Es un argumento, ¿no es cierto? Todos ustedes han argumentado el por qué están haciendo esta investigación. Ese es el planteamiento del problema. Y como ahí han puesto varias inquietudes, han hablado desde que muchos de ustedes, según la OMS, el comportamiento es así, a nivel internacional se comporta de esta manera, en el Perú, según tal cosa, es así, etcétera. Y además, en la investigación hecha por fulano de tal, saca la conclusión de tal cosa, han hecho todo ese comentario argumentativo en su planteamiento del problema. Pues todo eso se va a transformar en una organización, ya les decía, en escoger los datos o clasificar los datos. ¿Para qué? Para que pueda ejecutar la investigación de manera ordenada. ¿Y ese orden qué cosa es? Es metodología, ¿no? Eso es. Entonces, para eso nos sirve el marco teórico, toda esta teoría que ustedes van a escribir, ¿no? Es decir, estas bases teóricas, los estudios previos o antecedentes, como los estamos denominando. Todos estos, sobre todo ellos, tienen datos o datos simplemente. El antecedente o estudios previos son otras investigaciones, ¿no? Son otras investigaciones. Pero también han sacado ustedes datos. ¿De dónde? De artículos, ¿no? De publicaciones, de boletines, etcétera, que ustedes han buscado, de la OMS, de la OPS, de UNICEF, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no?
que no son investigaciones, son datos, ¿no? Plasmados en diferentes maneras de publicaciones, que no es lo mismo con otras investigaciones, ¿no? Que son los antecedentes realmente. Van a definir algunos términos, eso también vamos a aclarar al revisar cada uno de ellos. Por ejemplo, UAC, ¿no? En todo el trabajo está UAC, 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 entonces UAC, dos puntos, Universidad Andina del Cusco. Esa es una definición de término, por ejemplo, ¿no? Y las palabras clave, esto, reitero, eso no es parte del marco teórico, no se escribe en el marco teórico, esto no es otra cosa que una ayuda que estoy considerando para que no olviden la manera como deben buscar sus datos. Terminaremos con las variables y con la hipótesis. Bien, en el marco conceptual, ¿qué es lo que tienen ustedes que empezar a escribir? Pues lo que van a buscar, como ya dijimos, es en la bibliografía todos los conceptos relacionados a su problema de investigación. Es largo. Difícilmente el desarrollo de una teoría es corta. Es largo, es bastante largo en todos los casos, unos más que otros, ¿no? Bien, ya hemos eh, mencionado anteriormente que el marco teórico nos va a permitir disminuir errores, nos va a orientar el trabajo, nos va a ayudar a ver más posibilidades de ampliar nuestro propio trabajo o de identificar otro trabajo de investigación relacionado a mi tema, ¿no? Y a eso se refiere esto. Van a poder mejorar su hipótesis. Una afirmación preliminar es una hipótesis, ¿no? Y les permitirá la interpretación y análisis de sus resultados, como ya lo hemos comentado. Por consiguiente, si cada uno de ustedes va a comprender, va a internalizar, va a volverse un experto en su tema de investigación, ¿no? Eh, y además de eso, además de conocer teóricamente, de ser un gran teórico de su tema, comprende adecuadamente su problema de investigación, bueno, entonces va a proponer un adecuado marco teórico, ¿no? Y va a estar en condiciones de hacer un buen análisis de sus resultados. Bien, ya hemos mencionado, pero estamos entrando en mayores detalles. Primero, lo que tienen que hacer es, ¿qué van a desarrollar? Tienen que identificar sobre qué van a desarrollar la teoría, ¿no? Y esto está en los objetivos y en el problema de investigación, pero los objetivos son los que concentran eh, la razón del desarrollo teórico. ¿Y qué cosa está en los objetivos? ¿Qué contiene los objetivos? ¿Se acuerdan? Los objetivos contienen las variables. Y eso es lo que tienen que identificar. Reitero,
cuando hagamos la revisión individual de sus trabajos del primer capítulo, voy a ayudarles a identificar sus variables. Por eso tienen que estar con, tomar nota, ¿no? Bueno, jóvenes, en realidad es relativamente sencillo para el profesor darse cuenta a quienes les interesa realmente el curso y su trabajo y a quienes no, porque hay trabajos muy débiles que se nota que han sido hechos a último momento y con poco interés. Hay un par de trabajos que parece que hubieran sido copiados de otro. Y la mayoría de los trabajos sí demuestran un interés en el desarrollo de sus contenidos, ¿no? Eso se objetiva, es muy fácil de ver. Y también en la clase, ¿no? Porque cuando llamamos en la clase práctica, tal persona no está, tal persona no está. O entran, no tengo conexión, no se les entiende, se corta. Quiere decir que no han tomado interés en el curso, que están improvisando, porque eh, si uno se prepara para el curso, lógicamente está preparado con todo lo necesario para desarrollar esas 2 horitas del curso. O en todo caso, en la práctica, cada uno de ustedes tiene una intervención de 10 a 15 minutos. Eso es todo. Y se nota, jóvenes. Finalmente, cada uno de ustedes hace su propia nota en el curso. Entonces es esto, ¿no? Ahí les llamaré y les diré esto, para que puedan fortalecer un poco su proyecto. Bien, además, ya saben ustedes que para buscar los antecedentes tienen que revisar páginas web especializadas. Esto ya hemos hecho, hemos adelantado, justamente por la necesidad que ustedes tenían de conocer los antecedentes durante el primer capítulo. Así que, y por eso también he puesto en esta presentación el recuerdo de las palabras clave para que, y al final de esta exposición voy a volver a recordarles para que no lo olviden, ¿no? Y luego, como he dicho hace un instante, al identificar vuestras variables de investigación, están identificando y van a desarrollar teóricamente. Ya saben que las variables están en el problema, pero también están en los objetivos, ¿no? Y ahí desarrollan la teoría en función de ellas. Luego de hacer toda esta parte teórica y los antecedentes, habrá que hacer la identificación de las variables. Si tenemos una variable central o principal y otras no, hay que identificar el tipo de variable. No necesariamente es dependiente o independiente, no necesariamente eso va a depender de qué es lo que están planteando. Y se identificarán las variables secundarias, ¿no? Que de igual manera podrían ser independientes, pero dependerá de qué es lo que ustedes están planteando como investigación. Esta parte veremos más detalladamente en su momento, ¿no? Y también tenemos que ver las relaciones entre las variables. Y esto es lo que hace la complejidad, ¿no? Que se tiene que plasmar en un diseño determinado. Si hay o no hay relación entre las variables, si ustedes van a buscar o no una relación entre las variables. Eso hace la complejidad del análisis y la complejidad del diseño.
Si tienen una sola variable, automáticamente es un trabajo descriptivo. No va a asociar ni relacionar nada. Solo van a desarrollar una variable. Si tienen dos o más variables, allí sí tenemos que identificar qué pretenden hacer con esas variables. Claro, en su momento lo vamos a hacer conmigo, no se preocupen de ello, pero ya estamos proyectando lo que tenemos que hacer en el transcurso de este segundo capítulo. Y finalmente, en función de ello, pues consolidarán sus hipótesis, ¿no? Como ya hemos dicho también hace un instante. Y terminaremos el capítulo con la propuesta de una hipótesis que ustedes en algunos casos van a tener que demostrar estadísticamente y en otros va a quedar simplemente como una propuesta. También dependerá del diseño. Estas relaciones entre las variables se esquematizan de manera muy detallada en la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Porque a través de ella ustedes van a tener la ventaja de una matriz, como es una sola propuesta, es en una, por decir, en una sola página, si es posible. Tiene una mirada global de lo que significa el contenido detallado de lo que quieren investigar. Y esto les va a permitir tener después de haber revisado la teoría y los antecedentes, les va a permitir tener una visión consistente de de vuestro proyecto de investigación, ¿no? Os recuerdo acá que en función de esto, en el tercer capítulo propondrán el instrumento de recolección de datos. Bien, entonces, una vez interiorizado este procedimiento, esta secuencia de cosas, pues hay que desarrollar el marco teórico. Bien, este es un ejemplo de cómo no consignar un antecedente. Esta estrategia expositiva es un concepto. Y es un concepto que lo estoy sacando de una bibliografía, de un libro. Y está puesto ahí, ¿no? Las clases teóricas tradicionales suelen ser exposiciones orales acompañadas, etcétera. Es un concepto, pero no está bien consignado, quiero decir. Y lo correcto es de esta manera, que ya ustedes saben, estamos hablando aquí de teoría, ¿no? Entonces esto es teoría. Reitero, este es un concepto que he sacado de la bibliografía. Estoy poniendo comillas. Estoy poniendo la referencia. O la estoy... Y aquí está mi referencia. Esa es la manera correcta, ¿no? E inclusive podemos poner la letra en cursiva, que ayuda más todavía. ¿Por qué? Porque no se olviden que vuestro documento, vuestro proyecto, se va a validar en un software de coincidencias para ver si hay un plagio, hay una copia o no de lo que están haciendo ustedes. Sí o sí va a suceder. Si no lo hacemos en este semestre, lo vamos a hacer en el próximo semestre. Y si no lo hacemos en el próximo semestre o ustedes se van o tienen el curso con otro profesor, cuando tengan sus dictaminantes, necesariamente
vuestro asesor va a pasar por Turnitin su trabajo. Y si no han tomado en cuenta estas recomendaciones, pues en ese momento van a tener problemas y van a tener que corregir y corregir y volver a corregir, ¿no? Y eso sucede frecuentemente, ¿no? Yo en mi condición de asesor, soy asesor de no sé cuántas tesis en este momento. Con uno de vuestros compañeros mayores estoy ahora. Ya he pasado ya la tesis terminada, ¿no? En el primer Turnitin que he pasado ha salido 45% de coincidencia, que eso es un extremo, ¿no? Se ha corregido, volvemos a pasar, ha salido 31% de coincidencia, sigue siendo altísimo, ¿no? Y todo por no haber seguido simplemente algunas recomendaciones. Y hay que seguir bajando. Lo menos que se puede aceptar como tope es un 21% de coincidencias, pero si fuera menor, sería ideal, ¿no? En uno de mis asesorados hemos llegado a tener hasta 6% de coincidencias, que es un éxito, ¿no? Es un éxito total el tener una coincidencia tan baja. Es equivalente a una tesis de maestría, ¿no? En las tesis de maestría máximo debe ser 10% de coincidencia. Y en las tesis de doctorado máximo debe haber 5% de coincidencia. Imagínense la originalidad que debe tener esos trabajos de investigación. Bueno, entonces esta lámina corresponde a eso. Voy a regresarla. Ah, no, está bien. Corresponde a esas recomendaciones. Bien, entonces esta es una gráfica, un esquema recordatorio de qué es el marco teórico, para qué sirve el marco teórico. Ya hemos puesto todos estos, ¿no? Y consiste en revisar la bibliografía y en proponer vuestra posición. Al escribir, ustedes están poniendo una posición personal, ¿no? Bien, hablemos un poco de los antecedentes. No es nuevo para ustedes, porque la mayoría de ustedes ha considerado antecedentes al desarrollar el planteamiento del problema. En el capítulo 1, casi todos. Entonces han hecho una búsqueda de antecedentes, es decir, otras investigaciones que ya han sido realizadas y que están relacionadas a mi tema de investigación. Entonces, reitero, no es nuevo para ustedes, ya han hecho el ejercicio. Algunos han considerado una buena cantidad de antecedentes y de la manera adecuada. Otros han hecho mención de los antecedentes, que es la manera como se debe hacer en el planteamiento del problema. Se hace mención, ¿no? En el planteamiento del problema no se describe el antecedente, se menciona el antecedente, ¿no? Se dice, según fulano de tal, en su investigación tal, encontró tales resultados. Eso es todo lo que se dice en el planteamiento del problema, ¿no? En el planteamiento del problema. En cambio, en el marco teórico ya tiene otro contexto, ¿no? Entonces, se identifican estos estudios u otras investigaciones relacionadas a mi tema, ¿no? Y se precisa qué aportes válidos puede tener para mi
investigación. ¿No? ¿Qué aportes válidos puede tener? Entonces, esos aportes a mí me permite mejorar algunos criterios que yo tengo. Me puede permitir ubicación, juicio e interpretación del mismo tema, de mi propio tema, en base a esos antecedentes. Y me permitirá desarrollar adecuadamente el capítulo de discusión que hay cuando tengo mis resultados. Porque aquí, ¿qué hago yo? Mis resultados comparo con los resultados de los antecedentes. Ese es el detalle. Entonces, para eso necesito poner antecedentes bastante adecuados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un antecedente de Rojas Sillihan, aprendizaje en la acción. Es el medio para capacitar gerentes de salud en países en desarrollo. Educación médica en salud, volumen 29, y pone el concepto del aprendizaje en acción, mejora las habilidades, etc. Bueno, esta no es, digamos, la mejor manera. Esta forma así tan concreta, yo habría empezado acá. Según Rojas, hasta aquí, todo esto, yo pondría en el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema. Concreto. Lo mismo, pero en el marco teórico, lo pongo más detallado. No olviden poner las comillas, los datos donde podemos encontrar, y está más desarrollado que el anterior, ¿no? Y se desarrolla más todavía que este. Estos otros son muy simples, ¿no? Bien, entonces hay que consignar adecuadamente los antecedentes. Bien, ya saben ustedes que hay que poner primero antecedentes internacionales, luego antecedentes nacionales y terminamos con antecedentes locales, ¿no? Ahora, no siempre hay antecedentes locales, no siempre hay. Y eso se nota por el tema, ¿no? Porque claro, es sencillo que cualquiera de ustedes pueda decir, ¿sabe qué, doctor? No hay antecedentes locales, he buscado, pero no he encontrado. Y generalmente cuando me dicen eso, le digo, ¿cuál es tu tema? Y me dicen, mi tema es tal cosa. Automáticamente uno ya sabe si hay o no hay antecedentes, ¿no? Eh, entonces, en algunos casos tienen que buscar mejor, y en otros casos, efectivamente, sí, les digo, es poco probable que haya un antecedente de su tema, ¿no? Porque hay temas medios inéditos, un poquito más, digamos, rebuscados, temas poco estudiados que ustedes han planteado, y hay otros temas que están súper estudiados, ¿no? Incluso les he dicho y les diré cuando les revise, oye, pero si eso ya se sabe, ¿no? Factores asociados a ver, ¿qué les digo? Por ejemplo, diría yo, factores asociados a prematuridad. Bueno, ¿qué podrías aportar en eso?
Sí, ya se saben todos esos factores, ya se conocen. ¿Cuál sería tu aporte? Digo, ¿no? Si fuera el tema. Entonces uno tiene que ponerse a pensar y decir, si esto voy a seguir desarrollando, voy a trabajar, voy a hacer todo un esfuerzo y cuando quiera graduarme con mi tesis no me van a aceptar porque es un trabajo ya recontra conocido. Estoy perdiendo el tiempo. Mejor hago un trabajo que realmente aporte algo, ¿no? Entonces eso también vamos a evaluar con quien corresponda la clase práctica. Bien, entonces ya saben ustedes, tenemos que buscar artículos, publicaciones, tienen que ser similares a vuestro trabajo, pueden ser parecidas, pueden ser relacionadas, pueden ser con igual título, ¿no? Pero tienen que estar relacionadas a vuestro trabajo, ¿no? Todo esto relacionado a mi trabajo, a mi, a mi tema. También con algunos de ustedes cuando me consultan les digo, bueno, si mi tema es relacionar una variable, la variable 1 con la variable 2, pero no hay de los dos, entonces hay que buscar cada uno de ellos. Por eso hemos hecho pues los operadores booleanos, ¿no? En el cual ustedes poniendo OR, AND, etcétera, entre uno y otro, encuentran solo uno, solo el otro, ambos, y de ahí escojo, ¿no? Porque ya habrán visto ustedes cuando buscan el tema, les sale sí, tengo que reducir ese número, ¿no? Bueno, bien, luego de haber hecho la teoría y de haber hecho los antecedentes, estamos hablando de 5 mínimamente, volvemos acá, antecedentes. Vamos a regresar un poquito más. Es ideal tener por lo menos 5 aquí, otros 5 aquí, pero va a depender del tipo de antecedentes, ¿no? Y acá por lo menos unos 2, ¿no? Por lo menos, si es que no hay más, evidentemente, estamos hablando de mínimo. Y con una antigüedad de por lo menos 5 años, ¿no? De igual manera, va a depender del tema, depende del tema, ¿no? Eh, Hay temas que ameritan antecedentes más antiguos y hay temas que no. Por ejemplo, si alguno de ustedes está trabajando COVID, 5 años es mucho, pues va a ser mucho más nuevo vuestros antecedentes, ¿no? Aunque creo que nadie está trabajando COVID, 1 o 2 personas me parece. Y a propósito, el premio Nobel otorgado ayer para medicina, ¿no? Ha sido otorgado a 2 científicos, una mujer húngara y un norteamericano, ambos por sus estudios hechos para la vacuna ARN contra el COVID. Eso quiere decir que por primera vez la academia ha premiado con el Nobel a investigadores con resultados últimos, de estudios últimos. Bueno, eh, eso es lo recomendable. Esto es lo recomendable. No necesariamente uno tiene que encasillarse, pero es lo recomendable. Ahora, de todas maneras, todo esto, os reitero, como ya les dije, los va a revisar. Va a revisar vuestro asesor, van a revisar vuestros dictaminantes y les van a decir, corrige esto, quita aquello, aumenta el otro, etcétera. Así que hagamos bien
las cosas. Sí. Bien, entonces ya hemos hecho todo lo que corresponde a la teoría y a los antecedentes. Hablemos un poco de la definición de términos, que ya es más sencillo. Después de ello, pues vamos a desarrollar los términos. Y como su nombre dice, voy a definir un término, una palabra o una sigla de repente. Entonces, se refiere pues a esos términos que no se definen en el marco teórico. Porque en el marco teórico lo que van a definir básicamente son sus variables, pero no lo demás. Por ejemplo, Hospital Antonio Lorena no lo definen en el marco teórico. Por ejemplo, Universidad Andina del Cusco no define en el marco teórico. Y así sucesivamente. Entonces, lo que no está definido en el marco teórico, lo llevo a la definición de términos. O alguna sigla que voy a estar utilizando permanentemente. Algunos de ustedes están haciendo su investigación en la unidad de cuidados intensivos y le ponen UCI. Y en todo el trabajo está UCI, UCI, UCI en todo lado. Inclusive en el título, y esa es otra de las observaciones que tengo, en su momento lo diremos. Entonces se va a la definición de términos, pongo UCI, dos puntos, unidad de cuidados intensivos, y así sucesivamente, ¿no? Y esa es la definición de términos. Es una especie de glosario. En realidad es eso, ¿no? Un glosario corto, porque no son muchos términos los que hay que desarrollar conceptualmente en esta parte del marco teórico. Y es básicamente para que otros investigadores lo conozcan. No se olviden que una vez que ustedes se gradúen, vuestra tesis entra al repositorio y el repositorio está abierto al mundo y vuestro trabajo de investigación con facilidad lo van a encontrar otro investigador que esté en Brasil o que esté en Colombia o que esté en Japón o que esté en Canadá o en cualquier otro lado. Va a encontrar, así como ustedes están encontrando antecedentes, van a encontrar también vuestro trabajo. Y cuando entren a vuestro trabajo, va a decir, por ejemplo, UAC, por ejemplo, va a decir Distrito de Huancha. Y en ningún lado dicen ustedes qué es UAC, ni qué cosa es el Distrito de Huancha, ni de dónde está, etcétera. El que encuentre el antecedente no va a entender. No va a entender y va a imaginar o simplemente va a desechar el antecedente porque no se entiende. Imagínense solo por un término. Entonces, para eso sirve la definición de términos. Bien, ya casi para concluir esta conversación, un breve recuerdo de las fuentes de información para el marco teórico que ya hemos hecho en el primer capítulo. Ya saben ustedes que tienen que buscar en eh, la bibliografía, en el Internet, es decir, que tienen que ubicar estos documentos válidos de una fuente confiable que puedan fortalecer lo que están escribiendo en vuestro trabajo de investigación. Entonces hay fuentes documentarias, fuentes no documentarias, hay fuentes primarias, hay fuentes secundarias, hay fuentes publicadas, hay fuentes no publicadas, etcétera. Y en las fuentes primarias no publicadas, por ejemplo, están algunos datos que tiene, por ejemplo, un servicio hospitalario, un servicio del hospital, por ejemplo, o vuestro
asesor les puede decir, oye, anda a estadística, ahí te van a dar tal dato. Ese dato no está publicado en ningún lado. Están ustedes recopilando de un lugar que no está publicado, pero es válido, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, las fuentes primarias son, pues, normalmente las originales, ¿no? Es la fuente original de la información, ¿no? Tiene que ser una fuente original que tenga la información completa, ¿no? Y pueden ser de diferentes tipos, ¿no? De diferentes tipos. El detalle es acceder a ellas. Como les decía, va a depender mucho de lo que ustedes estén buscando. Acceso a estas fuentes. Va a depender. Ustedes tienen que identificar de dónde van a obtener su información dependiendo del tipo de trabajo que están haciendo. O sea, yo en la clase teórica tengo que darles, digamos, el panorama general de dónde pueden encontrar, pero viendo el tema específico, pues hay temas específicos que tienen, digamos, una referencia bastante específica también, y para eso están los asesores, ¿no? Los asesores, como son datos especializados, qué mejor que el asesor para decirle, sabes qué, busca allí, busca allá, etcétera. Bien, en cambio, las fuentes secundarias ya es una información producto de un análisis previo, ¿no? Ya ha sido procesada, ya ha sido, incluso hay una revisión sistemática, ¿no? Ya, yo no llego al extremo de pedirles una revisión sistemática y que argumenten a través de un metaanálisis, etcétera, porque es, es un poco limitar, ¿no? Es limitar el entusiasmo que tiene el investigador de poder buscar por diferentes fuentes, ¿no? Bien, entonces ahí está la tipología, ya hemos revisado algo de esto. O las bases de datos bibliográficos, también ya hemos revisado detalladamente en el primer capítulo, ¿no? En en la universidad ustedes tienen acceso a, a espacios importantes como el PubMed y el Scopus, que también lo hemos visto en su momento. Hemos visto Cielo, que es de acceso libre, hemos visto el CEDIR, que es de acceso libre, hemos visto Concitec, que es de acceso libre, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienen que tener claridad para buscar adecuadamente lo que están necesitando, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Lograr tener la información que yo necesito para mi trabajo de investigación. Todo esto ya hemos revisado, es simplemente un breve recuerdo de lo que debemos hacer. Nuevamente estamos recordando, ¿no?, en distintas páginas web de información relevante en medicina. Y finalmente, como recuerdo, reitero una vez más, esto no es parte del marco teórico, no se escribe en ningún lado,
Simplemente ayudarnos de las palabras clave o los keywords para poder buscar nuestra información, ¿no? Para buscar la información. Esto ya reitero, hemos revisado. Para eso puedo utilizar los booleanos, ¿no? Entonces ahí ponen, por ejemplo, para buscar juntos and, ponen or, ponen all, ponen por título, ponen por autor. Depende de ustedes cómo quieran buscar su información. Bien, jóvenes, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Pasaremos a las preguntas y comentarios que correspondan a la clase de hoy.